Hola queridos niños, en esta ocasión les voy a presentar la actividad 1 correspondiente a la semana 2, día 1. Esta actividad 1 tiene como título ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Esta actividad tiene el propósito de que conozcas cómo llegan al hogar algunos de los alimentos que se consumen a diario. Leerás un texto y realizarás tareas para comprender y analizar su información. Tarea 1. Lee atentamente el siguiente texto. Aquí tenemos el texto, el cual tiene como título ¿Cómo llegan los vegetales a la mesa? Para que productos como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por distintas etapas: siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. O sea, deben de tener todo este proceso antes de nosotros tenerlo en nuestras manos. Primero se siembran, luego se deben de ir cuidando, cultivando, produciendo ahí, viendo su crecimiento, echándole agua, abono, y luego que están bien de cortar, se hace lo que es la cosecha. Luego se seleccionan esos productos, se empacan, se transportan y luego nos los venden. En el huerto familiar o en cultivos más grandes, la siembra requiere la selección de semillas y la cuidadosa preparación del terreno para enterrarlos en el momento adecuado. O sea, deben ser semillas de calidad para que el fruto sea bueno y se coloque en el momento propicio para su sembrado. Durante todo el período de crecimiento de los cultivos, es indispensable cuidar las plantas, regándolas, pero también hay que combatir enfermedades y malezas. Luego, cuando frutas y hortalizas crecen lo suficiente, están listas para la cosecha. Cosechar es sacar lo comestible de la planta. Después de la cosecha se guardan los mejores productos para la venta y se separan los que tienen magulladuras o algún daño para hacer mermeladas o jugos. O sea, esos que tienen algunos golpes debe consumirse pronto. Entonces lo que se hace es que se consumen pronto, no se preparan para empacado para venta. Los cuidados que se realicen luego de la cosecha serán importantes para que las frutas y vegetales lleguen a la mesa en buenas condiciones. Después, los productos se guardan en cajas, sacos o cajones para repartir en los comercios, mercados o casas. Este paso se llama empaque. Si es necesario, los productos se pueden transportar a los puntos de venta, es decir, a los comercios, desde donde se reparten o se venden a los consumidores. Por último, los productos se pueden vender desde comercios, colmados, mercados, puestos ambulantes, mercaditos o supermercados. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca. Dependiendo de los lugares, hay lugares que se cultiva mucho un producto. Por ejemplo, en la zona de San Francisco se cultiva mucho el cacao. Esta provincia, la provincia de Duarte, también se cultiva lo que es el arroz. Toda esta zona. Entonces, dependiendo de los lugares, se cultivan los productos. Hay lugares que se especializan en mango, otros en ajíes, repollo, dependiendo de los lugares. La zona de Constanza se produce mucho esas partes, esos frutos. Los productos de la tierra pueden llegar a la mesa desde lejos o estar muy cerca, como les decía anteriormente.
En nuestra zona producimos lo que es el cacao y el arroz, pero hay otros lugares que producen el café, otros producen uva. Lo importante es comerlo todos los días porque son saludables. Mantener los cuidados necesarios para el proceso de siembra, el crecimiento y el cuidado. La cosecha, el empaque y el transporte se realice de manera correcta y responsable. Permitirá lograr más y mejores alimentos disponibles. Ya que hemos leído ese texto, también pueden volver a leer este texto para que conozcan más de todo eso. Dice la tarea 2. Pienso en el tipo de texto. Relee el texto de la tarea 1. ¿Dónde podrás encontrar ese texto? Marca las opciones con sí o no. En libros de cuentos, o sea, si se podría encontrar ese texto en libros de cuentos, lo va a marcar con sí o no. Ahí va a escribir sí o no. En un periódico, en un libro de ciencias naturales, en las instrucciones de un juego. Van a llenar aquí, aquí, aquí y en esta parte. Aquí en estas 4 partes, con sí o con no. De acuerdo a lo que se está pidiendo. Dice, ¿dónde podrías encontrar este texto? Y están en sus lugares, en un libro de cuentos, en un periódico, en un libro de ciencias naturales o en las instrucciones de un juego. Tarea 3. Justifico. Según la respuesta que acabas de marcar, prepara una breve explicación sobre por qué elegiste ese lugar donde encontrarías este tipo de texto. Por ejemplo, podría escribir de la manera siguiente. Este ejemplo dice, creo que el texto ¿cómo llegan los vegetales a la mesa? Se puede encontrar en un... O sea, eso sería lo que tú vas a escribir. O también podrías decir, de acuerdo a lo que considero, el texto ¿cómo llegan los vegetales a la mesa? Se puede encontrar en un... Y menciona en uno del lugar que cogiste de esto. Y dice por qué. Pues sí, considero que se puede encontrar en dicho lugar porque ahí y te pone a explicar esa parte. De acuerdo como tú consideres. Hay textos que presentan información sobre determinados hechos o realidades. Por eso se llaman textos informativos. Se encuentran en los libros de estudio. Tarea 4. ¿Qué significa? En el texto, ¿cómo llegan los vegetales a la mesa? Están las siguientes palabras. Tenemos empaque, malezas, magulladuras y consumidores. Ahí tenemos este símbolo que dice que hay que copiar. Dice, ubica la frase u oración donde está cada palabra y piensa cuál puede ser su significado según el sentido de la frase. También según el contexto donde está ubicada. Escribe tu definición de cada palabra. Finalmente, consulta el diccionario o en internet. Compara tus definiciones con las que encontraste. Puede que sean distintas en su redacción, pero lo importante es si has podido comprender el significado general. Escribe en tu cuaderno las definiciones. O sea, en esta tarea 4, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a copiar esas 4 palabras. Empaque, malezas, magulladuras y consumidores. Luego que las copies, vas a venir al texto. Por ejemplo, aquí tenemos empaque, pero también se menciona más abajo. Y de acuerdo a lo que dice el texto sobre empaque, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a crear una definición, por ejemplo, de empaque y lo vas a escribir. Luego malezas, amagulladuras y consumidores. Entonces, finalmente, luego de tú hagas eso, vas a buscar esa misma palabra en un diccionario o en internet y vas a comparar a ver si lo que tú escribiste tiene relación con lo que tú buscaste. Esa es la tarea 4. Ya la tarea 5 nos dice, ¿por qué es falso? Debajo hay 4 frases que son falsas. Explica por qué.
Tenemos frase 1, frase 2, frase 3 y frase 4. Dice, las etapas fundamentales para producir frutas y verduras son la cosecha y el transporte. Es falso. ¿Por qué? O sea, tú vas a decir, sabemos que todas son falsas. Tú vas a decir por qué son falsas. Si te das cuenta, aquí dice, por ejemplo, que para uno producir una fruta o una verdura, solamente se dan 2 etapas, y es la cosecha y el transporte. Entonces nos damos cuenta que es falsa. Porque aquí se menciona, al inicio del texto se menciona, dice ahí, dice, para que un producto como el tomate, la cebolla, el ají, la zanahoria, la lechuga, el melón, el aguacate, la chinola y otros lleguen a tu mesa, pasan por diferentes etapas. Y miren cuántas etapas hay. Siembra, cuidado, cosecha, empaque, transporte y venta. Y aquí nos dice solamente que las etapas son cosecha y verdura. Entonces tú vas a decir porque es falso, de acuerdo a lo que dice el texto encima. Dice la frase 2. El terreno no necesita cuidados especiales para la siembra. Es falso. ¿Por qué? Voy a explicar por qué es falso. La 3 dice, si el producto presenta magulladuras, se tira. Es falso. ¿Por qué? En el texto decía qué se podía hacer con ese producto en vez de botarlo. No es necesario consumir productos del huerto. Es falso. ¿Por qué? También vas a responderlo. O sea, esta actividad tiene 5 tareas. Debe de escribir en la tarea 5, en la tarea 4, en la tarea 3 y la tarea 2. La tarea 1 nos invita a leer el texto, pero esta es la más importante de todas, porque de aquí es que vamos a llenar todo lo que debemos hacer. Tarea 2, colocar sí o no de acuerdo a donde se encuentre. Tarea 3, tú vas a decir por qué se puede encontrar en ese lugar y dónde se puede encontrar. Tarea 4, vas a definir esas palabras y luego compararás con el internet. Y la tarea 5 tiene 4 afirmaciones falsas. Vas a decir por qué son falsas. Hasta una próxima entrega. Espero que este video te sirva de mucha ayuda. Recuerdo que estas actividades son para cuarto, quinto y sexto del segundo ciclo de nivel primario del cuadernillo 4. Bendiciones y hasta una próxima entrega.